Bueno, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la mesa redonda, las mujeres en la construcción de la democracia en México. Está organizado por el equipo de debate de Prepa 4. Soy Ángeles, voy a ser la moderadora y agradecemos su presencia. Bueno, contamos con la presencia de Cianya. Es la primera. Jaime Farrugia. Zoe Lagunes. José Luis Medina y Andrea Sánchez. También agradecemos a los profesores Juliana Navarro e Ignacio Flores por la organización y facilitación de esta mesa. Vamos a empezar y... ¿Quién es la primera? ¿Sí? Vamos a empezar con Cianya. Hola, buenos días. Mi nombre es Cianya Castro, soy del grupo 612 y les voy a hablar sobre las periodistas, conspiradoras, coronelas, soldaderas, enfermeras, madres y esposas. Muy pocas se salvaron del anonimato. Que sepa coser, guisar, barrer, que haya en la virtud placer y utilidad, que sea religiosa, pero que no desatienda por una novena un guiso. El día que hable de política, me divorcio. Guillermo Prieto. Muchas veces creemos que son los grandes logros los que producen los cambios significativos en nuestra sociedad, cuando en realidad es la suma de todas esas pequeñas acciones que realizamos día con día para mejorar nuestro entorno. Entre los diferentes estudios de género a través de los sucesos históricos, se hace referencia a los logros, triunfos y fracasos de personajes claves durante estos eventos. La Revolución Mexicana, como otros movimientos armados, es muestra de la lucha de diferentes grupos sociales, todos movidos por ideales muy diversos, y entre los personajes que se mencionan figuran mayoritariamente la actividad de los hombres. Pues cuando se habla de un heroísmo femenino durante la Revolución, poco se ha estudiado tanto en personajes clave como en términos generales. Ya fuera como periodistas, cocineras, espías, conspiradoras, enfermeras o escritoras, miles de mujeres desempeñaron un papel importantísimo durante la Revolución y no solo fueron figuras pasivas, sino que su actividad fue igual de importante que la desempeñada por los hombres, incluso muchas veces más pesada y con mayor número de responsabilidades, habiendo varias de ellas que combatieron en el campo de batalla, logrando hazañas similares o superiores a las de sus compatriotas masculinos, haciendo que su participación fuera amplia y valerosa. Seguro que las mujeres de entonces fueron importantes, pero más seguro aún que su papel en la contienda, caótica, sin objetivos claros ni convicción de causa la mayoría del tiempo, haya funcionado como una extensión de su labor en la vida diaria, servir al marido y atender a los hijos. Durante la Revolución hubo un gran número de mujeres que no solamente ayudaron a los soldados como revolucionarios, sino que también se lanzaron a la lucha. El primer tipo de mujeres son las llamadas soldaderas, que son más reconocidas por proveer a los soldados o rebeldes, que por lo general eran sus esposos, amantes o padres, con el alimento que necesitaban, ropa limpia y el cuidado necesario, en caso de ser heridos. Todas las tareas que la milicia no proveía, y abarca muchísimo más que eso. Espiaban al enemigo, contrabandeaban armas de Estados Unidos, saqueaban hogares o negocios para sustentar a sus familias, se prostituían para aliviar la tensión de la batalla y satisfacerlos sexualmente. Y como si eso fuera poco, cuando las tropas viajaban en tren, ellas junto con sus hijos debían viajar afuera o sobre el techo. Debían transportar las provisiones y elementos para cocinar, junto con las armas cuando viajaban a pie, sin siquiera tener derecho de ir en caballo, pues ese privilegio estaba reservado únicamente para los hombres. Incluso cuando estaban embarazadas seguían acompañando a los soldados, y cuando debían dar a luz se detenían para ello. Descansaban por poco tiempo y seguían. Llevaban literalmente la casa a cuestas. Algunas mujeres no solamente ayudaron a los revolucionarios, sino que también se lanzaron a la lucha. Muchas soldadas habían empezado siendo soldaderas que luego decidieron dar un paso más adelante, tanto en la lucha como para ellas mismas. Y bueno, las conspiradoras de la revolución, que son las predecesoras del movimiento, son las más importantes, la familia Cerdán, bueno, las mujeres de la familia Cerdán, que participaron activamente en complots, paso de armas, correspondencia y difusión de noticias. Carmen Cerdán, hermana de Aquiles Cerdán, Carmen Alatriste, madre de Aquiles Cerdán, y Francisca del Valle, su esposa. Y bueno, las coronelas y soldaderas. Las coronelas de mayor importancia son Carmen Alanís, que se levantó en armas en Casas Grandes, Chihuahua, y participó en la toma de la ciudad de Juárez con 300 hombres a su mando.
Juana Gutiérrez de Mendoza y la China comandaron un batallón formado por las viudas, hijas y hermanas de los combatientes muertos. Y bueno, las soldaderas de mayor importancia que no llegaron a tener el grado de coronelas o tenientes o capitán primero, fueron Encarnación Mares, que junto con su marido combatió en decenas de batallas desde Nuevo León hasta Veracruz, Puebla e Hidalgo, y alcanzó los grados de cabo, sargento y subteniente. Y ella solía vestir como hombre y cuando hablaba engrosaba la voz. También estuvo Ángela Jiménez, que solía hacer lo mismo, Margarita Neri, que era de ascendencia maya y holandesa, y combatió desde Yucatán, pasando por Tabasco y Chiapas, y y declaró que ella misma le hubiera gustado decapitar a Porfirio Díaz. Y una de las más importantes y de las más jóvenes fue Juana Castro, que con solo 17 años entró a la revolución y combatió en Guerrero a los huertistas y carrancistas. Y bueno, aunque la imagen legendaria de las Adelitas, las soldaderas, las rieleras, las coronelas, casi siempre anónimas, me hace pensar en la enorme cantidad de mujeres que se sumaron a la revuelta para seguir lavando ropa y pariendo, ahora en la incomodidad de campamentos y trincheras. Como dijo Elena Poniatowska, las mujeres son las grandes olvidadas de la historia. Gracias. Bueno, antes que nada les quiero agradecer a todos ustedes que se hayan dado el tiempo para poder asistir a esta pequeña conferencia, mesa de debate. El papel que yo voy a desempeñar ahorita y del que les voy a hablar es de la construcción constante que ha tenido la mujer en la búsqueda de sus derechos y libertades en un mundo meramente machista en nuestro país, que es México. Vamos a empezar que jurídicamente manejamos que el acceso a la mujer en sus derechos empieza en 1940. Pero ¿qué surgimiento importante se da en 1940? Estadísticamente hay más mujeres que hombres. La mayoría de los hombres o murieron durante el periodo de la Revolución o no tienen ni la disposición ni la edad para enfrentar los cambios. Entonces, políticamente, la mujer tiene que entrar en el papel de las votaciones. Y eso fue lo principal que dio que en 1940 se implementara en la Constitución el derecho a expresión y la libertad en el voto a la mujer. Pero si manejamos desde dónde se está empezando esta lucha constante, lo podemos manejar desde la época novohispana. Podemos manejar como una de las principales mujeres a Sor Juana Inés de la Cruz, que dio un gran avance en la lucha de la mujer, en la expresión y en la comparación con el hombre. Durante el periodo de Sor Juana se enfrentaron también grandes cambios. Recordemos que estábamos en una época de conquista, en una época donde no se le daba la dignidad y los derechos a la mujer, y que surgiera una mujer como Sor Juana representó un cambio radical en la estructura novohispana. Pero el problema es que después de Sor Juana no es sino hasta 1800 cuando se empiezan a dar otra vez los movimientos feministas, justamente con la madre patria, que es Leona Vicario. Se empieza a dar otro movimiento similar al de Sor Juana, en donde no solamente se busca la independencia, sino que también ya buscamos una inclusión en la mujer en la vida política de México. De ahí tenemos otro periodo de constante lucha, un apagón. Ahora sí, las mujeres se someten a la dignidad del hombre, pero curiosamente en la Constitución del 57 vuelven a entrar en un papel fundamental. Justamente decía Benito Juárez que el puño de su mano derecha siempre había sido su esposa, dando referencia a que su esposa siempre lo estuvo apoyando, no solamente en la vida cotidiana, sino que también entró en el papel de poder autocriticar o juzgar las leyes que se imponían. Después de la Constitución del 57, ya no hay más movimientos hasta 1940. Hay mujeres escritoras que se levantan,
pero ya el movimiento feminista ya es muy apagado. Después de 1940, con la inclusión de la mujer en el voto, vamos a ver que volvemos a una etapa de conformismo. ¿A qué me refiero con esto? La mujer ya no está buscando sus derechos ni sus dignidades. La mujer, al conseguir lo que quiere, ya no va a buscar el luchar por su papel. Podemos encontrar, por ejemplo, los casos que ya tenemos mujeres en el poder judicial, en el poder público, pero si vemos no tienen el poder que tienen los hombres justamente en estos sectores gubernamentales. Entonces, lo que generó este apagón fue justamente el conformismo. La mujer se va a desvirtuar o se va a desinstalar de lo que hacía cotidianamente, o sea, las labores del hogar, para pasar a la labor del trabajo. Entonces ya no tenemos aquí a la mujer como principal educadora, haciendo también que las mujeres ya no aprendan o ya no se den a entender lo que se buscaba. Entonces, ahorita con estas nuevas leyes y reglamentos, donde ya se va a buscar una equidad más a fondo, la pregunta es aquí: que haya más mujeres sentadas en el Congreso, ¿va a garantizar que busquen sus derechos? Entonces, primero como sociedad, lo que tendríamos que hacer es quitar el bloqueo machista que tienen y que se les ha impuesto a las mujeres. ¿Y eso cómo se va a hacer? Reeducando a toda la sociedad. Va a ser un cambio paulatino, ¿sí? No va a ser tan radical, pero lo que podemos encontrar con este cambio es que ya va a ser más una equidad y no simplemente un mayor número, que es lo que se está buscando. Gracias. Vamos a continuar con Zoe Lagunes. Buenas tardes, compañeros. De igual manera yo hablaré de la democracia, pero haré un enfoque a las mujeres indígenas que son que se encuentran en el EZLN, en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de Chiapas. Las mujeres indígenas tienen menor acceso a la educación, a los servicios de salud, cuentan con menos información y enfrentan mayor discriminación en el mercado laboral. Y a pesar del ingreso de las mujeres indígenas al mismo, el mercado laboral, este se realiza en condiciones precarias, ya que no cuentan con suficientes conocimientos y herramientas técnicas por sus desventajas educativas para desempeñarse en el trabajo. En este sentido, encaran con menores niveles de educación e información y con mayores cargas de trabajo, una competencia feroz que les exige esfuerzos extraordinarios para poder llegar a los puestos de poder en los cuales se toman las decisiones y se define el destino de los recursos públicos. Todo lo cual hace que tengan también mayor dificultad para ejercer sus derechos a la participación y representación política. Persisten barreras comunes para que las mujeres indígenas puedan participar en la vida política en condiciones de igualdad, tales como dificultades para obtener un carnet de identidad que les permita participar y ser candidatas en elecciones, por ejemplo. También tienen un menor acceso a los recursos y al control de ellos, educación, salud, independencia económica y formación política, debido a las condiciones de aislamiento y marginación que usualmente enfrentan. Asimismo, la violencia derivada de conflictos armados o conflictos sociales las pone en situación de mayores riesgos y fomenta la abstención política. Me refiero al miedo a mezclarse en la violencia y terminar por ser atacadas físicamente, ellas o sus hijos, por ejemplo, ¿no? Ese miedo de las madres de que vayan a salir afectadas ellas mismas y hasta sus propios familiares, ¿no? Sus hijos. Ahora, me referiré a otro factor importante que a pesar de la poca participación de las mujeres en el ámbito laboral, hace que persista un desequilibrio en la asignación social de responsabilidades familiares, lo cual limita sus opciones para incursionar y progresar en el ámbito laboral y político. La asignación de tareas derivadas del trabajo doméstico y reproductivo a las mujeres continúa siendo uno de los principales obstáculos para su plena participación política. El Estado mexicano, por ejemplo, ha expresado que,
la incompatibilidad de dinámicas de vida que imponen las relaciones familiares y domésticas que comúnmente recaen en las mujeres, la cantidad de tiempo y espacio que exige la vida política, aunado a la falta de equidad en la distribución de las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres, colocan a las mujeres en una situación de desventaja y limitan su participación en la vida pública y toma de decisiones. Esto es, que la cultura política y los roles de género ya rancios encasillan a las mujeres al ámbito de la familia, y entonces así perpetúan la desigualdad entre hombres y mujeres. Es por ello que cada vez más se visibiliza con mayor urgencia la necesidad de efectuar cambios al interior de la familia y abordar patrones socioculturales arraigados, es decir, que existan papeles distintos para mujeres y hombres, tanto fuera como dentro de la familia. Así pues, podemos comprender la ausencia de representación y participación política por parte de las mujeres indígenas. Sin embargo, el nuevo discurso en torno a la dignidad de la mujer y las demandas de género del EZLN han venido a confrontar el sentido común que veía como normales o naturales las desigualdades de género. Por morde, estamos en un momento de ruptura, de desnaturalizar la desigualdad a través de sus discursos. De esta manera, lo que antes se asumía como natural ha dejado de serlo y ha incluido en los límites de lo debatible y lo cuestionable. Aún con esto, estamos tan solo ante una primera etapa de un proceso muy largo, en el cual las mujeres indígenas zapatistas y no zapatistas están dando una lucha cotidiana por lograr que esos nuevos discursos conlleven transformaciones reales en sus vidas. Gracias. Vamos a continuar con Andrea Sánchez. Hola, buenos días. Yo me voy a enfocar en las mujeres que se han encargado de fracturar a la democracia en México. El año pasado, México se ubicó en la posición 103 de 175 países según el Índice de Percepción de la Corrupción 2014. En una escala que va de 0, es decir, altos niveles, a 100 bajos niveles, obtuvo una puntuación de 35. Transparencia Mexicana terminó el estudio en el primer semestre del 2014, por lo que no consideró eventos recientes como derechos humanos, procuración de justicia, conflicto de intereses. Según la Real Academia Española, la democracia es la forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. Sin embargo, sea así o no, la palabra democracia forma parte de nuestro lenguaje y de la publicidad política. Otra palabra cotidiana en nosotros es corrupción. Transparencia Internacional lo define como el abuso del poder encomendado para beneficio personal. En la historia de nuestro país, así como mujeres valientes se han encargado de fortalecer la democracia atreviéndose a hablar, participar y difundir, otras se han encargado, como había mencionado, de fracturarla. Algunas de las contemporáneas importantes son Elbester Gordillo, encabezando la lista de Forbes como la persona más corrupta del 2013, la ex líder sindical de la CENTE, conocida como La Maestra, que tenía una fortuna de 140 millones de pesos mensuales, gracias a lo que recaudaba de apropiarse aproximadamente de 100 pesos de cada maestro de su sindicato. Según el Excelsior, fue acusada en febrero del 2003 de delincuencia organizada, lavado de dinero y malversar 2.000 millones de pesos, recursos de los trabajadores al servicio de la educación, para poder pagar su lujoso estilo de vida. No le bastó haber sido de la élite en libertad, por ello no ha pisado una celda y se encuentra en una habitación individual de aislado 2 en el Hospital General Torremédica Tepepan. Según el periódico Reforma, goza de una cama especial de posiciones múltiples, además de suministro de sus medicamentos, regadera privada, comida prescrita por un médico de cabecera, visitas por horas, entre otras cosas. Oponerse a la reforma educativa, se dice, pudo ser el motivo de su aprehensión, ya que de igual manera esta pretendía reducir el poder del sindicato, a lo que ella había convocado a diversas protestas. Hoy en día, su abogado busca que sea considerada legalmente como adulta mayor. Esto abrió la posibilidad de que adelante su solicitud de prisión domiciliaria por padecimiento de enfermedades. Así es como la señora de 1,000 cirugías y bolsas de $30,000 tal vez disfrute su sentencia en una de sus millonarias casas en México o en su mansión de San Diego. Solo se espera un dictamen médico para presentar su solicitud de prisión domiciliaria a los jueces, mientras tanto sus juicios van a ser por videoconferencias. Otra de ellas es Alejandra Sota, la número 10 en la lista de Forbes. La vocera del expresidente Felipe Calderón, que ocupó este cargo sin haber concluido su licenciatura, fue investigada por la Secretaría de Función Pública en el 2013 por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. En diciembre del 2006, Felipe Calderón la nombró coordinadora de Imagen y Opinión Pública.
Sota llamó a 2 de sus excompañeros de la ITAM para que trabajaran juntos en una sociedad civil llamada Milenio Consultores y DEFOE. Según la SFP y el IFAI, las dos empresas tuvieron 38 millones de pesos durante 3 años, desde mediados del 2009 hasta noviembre del 2012. DEFOE, por asesorías en relación al marketing, tuvo 13 contratos, 7 de presidencia y los demás con el IMSS. DEFOE antes tenía el nombre de Calidad y Servicio Educativo y estaba bajo el cargo de uno de sus amigos. Cuando se cambió el nombre, apenas tenía 2 meses creada y recibió su primer contrato de presidencia de la República por más de 5 millones de pesos. En una carta a Forbes, Alejandra Sota se opuso a ser incluida en los 10 mexicanos más corruptos y pidió una aclaración sobre lo que se decía acerca de ella. En mayo del 2014 se borra de la SFP el enriquecimiento ilícito después de una investigación sobre cómo aumentó sus activos, pues según ellos su estado era coherente con sus ingresos. Obviamente el patrimonio de Sota era consistente con sus ingresos conocidos, porque la investigación se hizo con base a sus constancias de percepciones, declaraciones, adquisiciones de bienes y estados de cuentas, pero sería iluso pensar que no se vio favorecida por el enriquecimiento de sus compañeros del ITAM y sus contratos millonarios. Un escándalo curioso de Sota fue que acudió como becaria a la Escuela Kennedy de Harvard a una maestría en Administración Pública, pese a que en México no se tituló de su licenciatura en Ciencia Política en el ITAM, donde debe 10 materias, y la SEP reveló que no existe su constancia de estudios. Rosario Robles, de enamorado doble moralista, miembro del PRI, secretaria de Desarrollo Social, tiene una de las trayectorias políticas más deplorables y uno de los cargos más grandes en el gabinete presidencial. Sedesol es una de las dependencias de gobierno federal que maneja uno de los presupuestos más grandes del país. En mayo del 2001, Publicorp la denuncia por haber usado el dinero de sus contratos de publicidad durante el periodo como jefa de gobierno interna del DF para crear un fondo de ahorro que le permitiera financiar su carrera política cuando dejara la gubernatura. En agosto del 2003, renuncia a la presidencia del PRD por no cumplir las metas en las elecciones de julio. Pese a la alianza con Televisa para transmitir spots, provocó una deuda de 409 millones de pesos a la televisora. En marzo del 2004, tras revelarse los videos de René Bejarano, Ramón Sosamontes y Carlos Imas, donde recibía dinero de su novio oportunista Carlos Ahumada para financiar campañas electorales del PRD a cambio de contratos y licitaciones de los gobiernos perredistas. Los cobardes que buscaban deslindarse coincidieron en señalar que la relación entre el partido y Ahumada se debió a Rosario Robles. Esto hace que ella renuncie del PRD. No te preocupes, Rosario, diría Peña Nieto. Podemos ignorar las acusaciones de lavado de dinero en el 2010, donde el IFE retuvo 13.1 millón de pesos por una deuda con Flexipop contraída durante su presidencia, ligada con Carlos Ahumada. Después de 26 años de carrera política, cada vez es más intocable. En abril del 2013, es acusada de usar la Cruzada Nacional contra el Hambre, en la que se invirtieron 30,000 millones de pesos para la compra de votos en Veracruz, donde el exsecretario de Finanzas de la entidad fue grabado mencionado que la Sedesol organizaría las campañas electorales. Una periodista llamada San Juana Martínez escribió: ¿habrá tenido alguna vez hambre Rosario Robles? ¿Sabrá lo que se siente no tener que comer? ¿Conocerá la desnutrición producto de una dieta a base de frijoles, atole, chile y tortilla? Si Rosario Robles no conoce el hambre alimenticia, tal vez sí conoce el hambre de dignidad, que seguramente quiere mitigar con su cruzada contra el hambre. Lamentablemente su alma está un poco ahumada. Dolores Padierna, esposa del inolvidable señor de las ligas, ambos sufrieron una humillación enorme. Sin embargo, parece que el llamado dúo dinámico no le interesa. Ambos han sido partícipes de grandes escándalos, como lo fue el incómodo video donde Rosario Robles se vio involucrada. Dolores defendió a su esposo argumentando que Robles no lo había planeado. También con Martí Batres y otros diputados del PRD estuvieron involucrados en la venta de la leche Betty, la cual Profeco declaró que no tenía valor nutritivo, y la Secretaría de Salud que no era leche, estaba contaminada con excremento. Ay, no. La capital del país ha sido formada a su manera. Grupos de vendedores ambulantes, taxis piratas, franeleros, antros sin licencia, como lo fue Lo Bombo, el 20 de octubre del 2000, que dejó 22 personas muertas, y sobre todo la protección a estos sujetos. También son acusados por varios periodistas y políticos de ser quienes envían a los mal llamados anarquistas. El origen de esta fortuna de la senadora inició con la invasión de edificios colapsados por el sismo del 85.
La venta de viviendas a través de su organización es irregular. De Casa Habitación le originó diversas denuncias penales interpuestas por beneficiarios de viviendas que la acusaron de fraude, ya que vendía a más de 3 personas la misma casa. Mientras estas, como muchas otras personas, afectan y sufren, la familia Bejarano Padierna se da el lujo de viajar en un avión privado para dar un paseo a Nueva York. Según las estimaciones del Banco Mundial, la corrupción le cuesta a México el 9% del PIB, más que la fortuna de Carlos Slim. Las estimaciones del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado dice que la quinta parte de lo que producimos se diluye, filtra y transmite en corruptelas. Un mecanismo, se dice, podría ayudar, es el Sistema Nacional Anticorrupción, que está estancado en el Congreso aún. Denise Dresser dice que este sistema es como el IFE en su época, la esperanza de eliminar una traba en el país, aunque lo sea por un tiempo. Se puede pensar que la corrupción existe porque las instituciones o un gobierno en general no funciona. A esto, los ciudadanos optan por la salida fácil, es decir, evadir problemas o mejor llamadas responsabilidades. Algunos piensan que no tienen por qué cumplirle a un sistema que les falla. O se puede ver del lado opuesto, el que yo pienso es el conflicto, donde la salida fácil, así como el miedo a la responsabilidad, sigue presente. Ella se propaga y va de la mano con la contaminación de instituciones o funcionarios gubernamentales. No comparto muchas ideas con el presidente, pero sí concuerdo en que la corrupción es un problema cultural, sin olvidar que todos, tanto gobierno como gobernados, formamos parte de esa cultura y no es una excusa para fomentarla o ignorarla. ¿Qué pensar de una sociedad que dice el que no tranza no avanza? Dicho que no se puede negar, es real, así como es real la falta de escrúpulos. ¿A quién le importan los valores morales? Actualmente estos son un estorbo para lograr el relativo éxito. Este tampoco es un tema que se centre en la comparación de inteligencia o cualidades entre hombres y mujeres, ni de enfrentar al macho mexicano contra un tergiversado feminismo. Para mí es hablar de democracia, la palabra perdida o paradójicamente en uso excesivo a beneficio de ciertos intereses, pero en la práctica la transparencia se pasa por alto. México está lastimado, no es un secreto, por sus instituciones, políticos ingratos y desvergonzados, periodistas desinformadores, un neoliberalismo que sí funciona pero no equitativamente y por una sociedad en su mayoría estática. Si tener o haber tenido personas como estas en el poder no enardece o duele al pueblo mexicano, al ser estas un reflejo de ellos, sinceramente no sé qué es lo que busca. La solución está en los pinos, está aquí. No podemos ser incongruentes al pedir honestidad si no la ejercemos. Para finalizar y ante todo esto, quisiera entonces preguntarles qué es realmente la democracia. Gracias. Bueno, vamos a escuchar a José Luis Medina. Gracias, buenos días compañeros, compañeras que están aquí en la mesa, compañeros, profesora, buenas tardes. Debo de mencionar que estoy totalmente en desventaja por las opiniones que han vertido ahorita mis compañeras y compañeros y porque están aquí que están muchas mujeres hoy aquí en esta mesa, lo cual pues me deja en un poco de desventaja, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Podemos definir, como primer término, podemos definir a la mujer como alguien aguerrida, astuta, inteligente, perspicaz, creativa y hermosa, o en términos generales, y con el mejor sentido de la palabra, chingona. O como algunos poetas o escritores dirían, lo mejor que hay en este mundo, ¿no? Con estas pocas de tantas cualidades que tienen las mujeres, han sabido escalar y llegar a lugares que ni los hombres podríamos llegar. Durante la historia de nuestro país, la mujer ha buscado consolidar su papel en la sociedad mexicana y decirle al mundo que ellas tienen capacidad de decisión y de poder. En esta conferencia quisiera enfocar mi participación en aquellas mujeres que desde la trinchera del periodismo, activismo social, académico, empresarial y político han logrado posicionar a la mujer como las mayores líderes en dichas actividades y profesiones. En los momentos actuales que vive nuestro país, podemos afirmar medianamente que las mujeres han logrado posicionarse como un género fuerte, dominante, líder y que tienen el poder. Solo hay que ver como, por ejemplo, a María Asunción Aramburuzabala, su influencia en diversas empresas es determinante. Esta mujer participa en los consejos de administración de Grupo Televisa, América Móvil, ICA, Banamex, Citigroup, entre otras. A través de su empresa Tresalia Capital, según la revista Forbes, esta mujer es la mujer más poderosa de México en el 2014. ¿Cómo fue que una mujer diversifica sus inversiones en varios sectores, como telecomunicaciones, salud, inmobiliario, infraestructura y educación? Este caso, ¿cómo hace democrático una nación, a un país, en este caso México? Sabemos actualmente que el sector empresarial es dirigido por hombres, es un mundo de machos, que no le ha apostado a una equidad, que es un mundo de machistas. Es interesante ver cómo una mujer tenga un poder en dicho sector.
Otro mundo igual interesante por analizar es el periodismo y los medios de comunicación, que es algo complejo. ¿Cuándo será posible que en el noticiero estelar de la televisora de Emilio o de Ricardo veremos como conductora a Ana Paula Ordorica o Adela Micha? O en el lugar de Joaquín López Dóriga. Ese día no sé si llegue. Lo que sí sé es que gracias a Carmen Aristegui, Anabel Hernández, Denise Dresser, Lidia Cacho y San Juana Martínez, podemos decir que estamos logrando una democratización de los medios, ya que ellas tienen algo que muchos periodistas, hombres, no tienen, y perdón por la palabra, pero es la verdad, que son huevos, pantalones para hacer su trabajo. ¿Creen que Javier Alatorre en su noticiero hubiera investigado sobre la Casa Blanca de Peña, como lo hizo el equipo y lo hizo Carmen Aristegui? ¿Creen que Pedro Ferriz de Con cuestionaría al gobierno como lo hace Denise Dresser, decidida, sin miedo? ¿Creen que Carlos Loret de Mola hubiera investigado los nexos del narcotráfico con el gobierno, como lo ha hecho Anabel Hernández? Pues no, porque como decía, les faltan huevos. Con sus audiencias y con la sociedad mexicana. Las investigaciones periodísticas de Carmen, Anabel, Lidia y San Juana han permitido darnos cuenta de la realidad de este país y también han dado cuenta de que tienen solución ante estos problemas, donde la fórmula necesaria es la participación de todos, hombres y mujeres. Las mujeres en gran medida han dado la lección de sacudirse a la indiferencia, de ser las mejores, de tener iniciativa. En esta preparatoria tenemos varios ejemplos. Vemos a compañeras que son activistas, que organizan campañas literarias o que son las mejores de la clase, o que participan en mesas redondas. La idea de que la mujer tome un papel en la sociedad no es enaltecerla y que sea considerada como superior, sino que se trabaje desde la educación en lograr una equidad desde donde hombres y mujeres construyamos un país con derechos y obligaciones. El tema de las mujeres en la deconstrucción de la democracia en México es interesante, ya que en la actualidad vemos que las mujeres están despertando más rápido ante los hechos que ocurren en México. Vuelvo a enfatizar, las mujeres le están dando una lección a la sociedad en general de qué se debe de hacer. Es absurdo pensar que México será más democrático con el solo trabajo de las mujeres. Se necesita el trabajo de los hombres, pero mientras no haya equidad entre hombres y mujeres, no creo que esto se logre. Mientras la televisora de Emilio, Ricardo o Joaquín, respectivamente, considera a la mujer como un ser crítico y no como un objeto sexual, podremos decir que las cosas pueden cambiar. Cuando se le diga a la mujer que puede dedicarse a lo que quiera, a lo que ella quiera, y al hombre que también debe de hacer los deberes de la casa como barrer y trapear, podríamos hablar de un cambio. Creo que México será otro cuando veamos en el Estado de México a una gobernadora, o mejor aún, una presidenta de la República. Comparto brevemente lo que han comentado mis compañeras. En específico me detengo con lo que ha dicho mi compañera Andrea, en el sentido de que hay mujeres que han luchado por poner al país, que han luchado las mujeres en poner al país en otra disyuntiva, en otra perspectiva, pero hay otras que lo han denigrado, que han echado atrás toda esa lucha. Como ejemplo también tenemos a Marta Sagún. ¿No esa mujer que se casó con Vicente Fox no pensaba construir una candidatura presidencial con la ayuda de su fundación Vamos México? Eso fue un retroceso en la posición de la mujer. Vemos también cómo las mujeres ahora caen en peleas estúpidas y absurdas por rating y por egos. Hoy rescato la columna de Yuridia Sierra, esta periodista, mujer, en la cual pues ataca y cuestiona los peleas que se dan entre hombres y mujeres. Carmen Aristegui y Salvador García, Denise Dresser y Ricardo Salinas Pliego, Lilith Telles y Julio Hernández, donde pues bueno, por el informar y por el opinar son cuestionadas, ¿no? Y como por los ejemplos que acabo de dar, pues son hombres y mujeres.